Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de rebeliones rurales durante el Porfiriato, en el cual nos vamos a concentrar en, cómo impactó este crecimiento económico durante el Porfiriato, pero que no solamente se beneficiaron, no se benefició toda la sociedad de México durante el Porfiriato, sino solamente pues la burguesía. Es decir, cómo impactó el crecimiento económico en la clase trabajadora o en las clases más desprotegidas durante el Porfiriato, ¿ok? Que derivó en rebeliones rurales durante este periodo de la historia de México, ¿ok? ¿Cuál sería entonces el aprendizaje esperado que estamos trabajando o retomando? Sería analiza las múltiples causas del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. Estas consecuencias sociales son las que vamos a ver en este video, es decir, estas rebeliones o levantamientos armados en contra del régimen porfirista. ¿Ok? Pues bien, comencemos. Para poder entender estos rebeliones rurales que se dieron durante el periodo del Porfiriato, es necesario acercarnos a tres conceptos o tres problemáticas sociales que ocurrieron durante el Porfiriato. Estos tres conceptos son estos: pronunciamientos, levas y bandolerismo, ¿sí? Que fueron los tres principales problemas sociales que se dieron durante el Porfiriato. ¿Qué es un pronunciamiento? Un pronunciamiento es una rebelión militar o es un levantamiento armado en contra de un gobierno. Ese es un pronunciamiento. Durante el Porfiriato se dieron varios pronunciamientos debido a las pésimas condiciones, de los obreros y campesinos. La mayoría de ellos fueron pronunciamientos antirreeleccionistas, es decir, que estaban en contra de las constantes reelecciones de Porfirio Díaz. Y también existieron algunos pronunciamientos de tipo agrarista, es decir, que buscaban la reivindicación de los indígenas o de los campesinos por la posesión de sus tierras, ¿ok? Entonces, estos fueron los principales problemas que surgieron durante el Porfiriato, los famosos pronunciamientos. Es decir, hubo algunos sectores de la sociedad mexicana del Porfiriato que se levantaron contra Porfirio Díaz, que los vamos a ver en un momento, ¿ok? Otro problema social que se suscitaba o se suscitó durante el Porfiriato fue la leva. ¿Qué es la leva? La leva es el reclutamiento forzoso al ejército. Si en aquella época se encontraban a alguien que era vagabundo, que andaba por la calle, que era limosnero, o algún borracho que se había puesto una guarapeta y había quedado por ahí en la calle, a veces pasaban algunos miembros del ejército a hacer un reclutamiento forzoso de estos personajes y con ello pues formaban parte del ejército. Entonces iba la leva, recogía a todos los que podían y los reclutaban forzosamente para el ejército. Generalmente, pues, ¿quiénes eran los que eran reclutados en el ejército mediante la leva? Pues eran borrachos, eran vagabundos. Durante el Porfiriato, la leva representó un gran problema, pues muchos eran reclutados con engaños, dejando pues a sus familias desprotegidas. Entonces, estos son dos de los problemas sociales que se dieron durante el Porfiriato, y vamos a tener otro problema social que va a ser el bandolerismo. El bandolerismo es la práctica de robo, asalto y secuestro por un grupo organizado. Ya desde el siglo XIX existían bandas delictivas, ¿ok? Bandas que pues se dedicaban a asaltar las famosas diligencias, estas carretas tiradas por caballos. A veces un grupo de cuatreros o un grupo de personas a caballo los interceptaban y despojaban de sus pertenencias pues a estos
a estas personas, perdón, que se encontraban en las diligencias, ¿ok? Las despojaban de sus pertenencias. Entonces el problema del bandolerismo, fue un problema que se dio durante todo el siglo XIX, que incluso inicia con el nacimiento de México como país, ya que, pues, insistimos, México surge como un país en bancarrota y muchas personas, pues, no, buscaron el delinquir como un medio o un modo de vida, ¿ok? Entonces fue un problema durante todo el siglo XIX y que en el Porfiriato, pues, continuó el problema del bandolerismo. Sus operaciones se encaminaban al asalto de diligencias, robo de ganado y robo de haciendas, es decir, el asalto a hacendados, ¿ok? Hubieron algunos bandoleros que fueron que tuvieron gran fama entre la población mexicana del siglo XIX. Entre los más famosos pues se encuentran José de Jesús Negrete, el apodado el Tigre de Santa Julia, o por ejemplo Jesús Arriaga, denominado como Chucho el Roto. Sí, aquí vamos a ver estas fotografías. Aquí es el Tigre de Santa Julia, sí, que fue apresado allá en Tacubaya cuando pues estaba lo que es haciendo sus necesidades, y es por eso que de ahí surge la frase de te agarraron como el Tigre de Santa Julia, ¿ok? Y este es el personaje de Chucho el Roto, ¿ok? Que fue apresado y se encontró, apresado en lo que es en la cárcel de San Juan de Ulúa, ¿sí? Que se encuentra en el puerto de Veracruz. Entonces, esos son de los dos bandoleros más famosos que existieron durante el Porfiriato y que son el reflejo precisamente pues de que había sectores en la sociedad mexicana pues que estaba inconforme y que no formaba parte pues de esta bonanza económica de la que tanto se habla durante el Porfiriato. Es decir, que esta bonanza económica pues se debió a la sobreexplotación de la clase trabajadora y muchos de ellos pues decidieron mejor dedicarse pues a la delincuencia, ¿verdad? Por supuesto que no estoy con esto justificando que como personas al no tener las oportunidades nos vayamos por el camino fácil. No se trata de eso, sino se trata de simple y sencillamente señalar que esta desigualdad social a veces orilla a un grupo de personas a dedicarse pues a actividades delictivas, ¿no? Y que este problema pues ha existido incluso desde el siglo XIX y que lamentablemente pues sigue en la actualidad pues siendo uno de los grandes problemas de nuestra nación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es básicamente los tres conceptos o tres, digamos, problemas sociales que habían durante el Porfiriato. Pero vamos hacia cuáles fueron esas rebeliones rurales más destacadas en las que Porfirio Díaz pues mostró digamos esa dureza al reprimir o al acabar con estos movimientos sociales que se empezaron a gestar durante el Porfiriato. Entonces, ¿cuáles fueron estas rebeliones rurales? Bueno, las rebeliones rurales surgieron como descontento de la clase campesina, la clase de los indígenas y también de la clase obrera. En general, este sector, la clase trabajadora, buscaba mejoras en su situación laboral, además de luchar contra el avance de los terratenientes, quienes los despojaban de sus tierras. Acuérdense que la burguesía mexicana sobre todo se concentró en la posesión de grandes extensiones de tierra llamados latifundios, ¿ok? Y estos personajes pues eran llamados los terratenientes, ¿ok? La mayoría de estas rebeliones rurales fueron reprimidas violentamente por el ejército mexicano, que era ordenado por Porfirio Díaz. ¿Cuáles fueron las rebeliones rurales más recordadas? Bueno, vamos a verlas a continuación. No es que sean estas las únicas, pero estas son las más recordadas. La rebelión de Veracruz de 1879. La guerra del Yaqui, es decir, de los indígenas yaquis de Sonora contra el gobierno mexicano. La guerra de castas, que fue un enfrentamiento entre los mayas de Yucatán contra el ejército mexicano. Plan agrarista de Tezontepec, en Nayarit, y el enfrentamiento de grupos campesinos en Tomochic, Chihuahua.
Vamos a analizar a grandes rasgos cada uno de estas rebeliones rurales acontecidas durante el Porfiriato. Rebelión de Veracruz de 1879. Se dio 3 años después del plan de Tuxtepec, 3 años después de que Díaz tomara el poder por la fuerza, ¿sí? Se dio una rebelión en el puerto de Veracruz. Consistió en el secuestro de un barco de guerra por parte de algunos inconformes al gobierno porfirista en el puerto de Veracruz. Quien encabezó este levantamiento armado fue Luis Mier y Terán, Luis Mier y Terán, que era gobernador de Veracruz, solicitó la ayuda del gobierno de Díaz y se dice, ¿verdad? Que ya para esta época ya estaba constituido más o menos el telégrafo. Recibió un telegrama este gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, en donde se decía que Porfirio Díaz le dijo: mátalos en caliente. Recuerden que los telégrafos en aquella época pues no podías enviar un mensaje de grandes extensiones, tenías que ser breve y conciso a la hora de mandar un mensaje. Y fue, se supone, el mensaje que recibió el gobernador de Veracruz para sofocar esa rebelión, ese secuestro de esta embarcación de estos inconformes con el gobierno de Porfirio Díaz. La famosa frase de mátalos en caliente. Y pues obviamente Luis Mier y Terán obedeció las órdenes de Porfirio Díaz y pues fue reprimida de manera violenta esta rebelión de Veracruz, así que el barco pues fue recuperado. Hasta el momento no se tiene la fuente primaria, es decir, el telegrama tal cual de esta frase de mátalos en caliente. Sin embargo, esta frase quedó en el imaginario popular de esa época, es decir, en la sociedad mexicana, y fue una de las frases pues que siempre los periódicos que estaban en contra de Porfirio Díaz pues siempre estuvieron recordando durante el régimen porfirista, ¿okay? Que de hecho esa fue otra también de las acciones que realizó Porfirio Díaz, el de reprimir algunos medios informativos que fueran que no estuvieran adscritos a lo que es a Porfirio Díaz, ¿okay? Porfirio Díaz tenía sus propios periódicos como El Imparcial, que de imparcial pues no tenía nada, y habían algunos periódicos que estaban en contra del gobierno porfirista, como El Aguizote o El Hijo del Aguizote, los cuales en ciertos momentos vivieron la represión por parte del gobierno porfirista. Entonces, como ustedes ven, Porfirio Díaz con esto es precisamente con lo que se constata o inicia la llamada paz porfiriana, consistente pues en la represión de estos movimientos sociales que estaban en contra de Porfirio Díaz. Insistimos, lo que buscaba Porfirio Díaz era mantener el orden, y la única forma que tuvo Porfirio Díaz a la mano pues fue a través de la fuerza del ejército, es decir, a través de lo que es la represión, ¿ok? La guerra del Yaqui fue encabezado por Cajeme, un líder de la etnia yaqui de Sonora. Los yaquis son un grupo indígena que siguen habitando actualmente en Sonora y que durante el Porfiriato se levantaron en armas debido al despojo de tierras que sufrieron durante el gobierno porfirista. El movimiento duró muchos años. Hubo un enfrentamiento directo entre los indígenas yaquis contra el ejército mexicano y, bueno, algunos de estos prisioneros de guerra, es decir, que algunos indígenas que fueron capturados por el ejército mexicano, fueron mandados a trabajar a Yucatán, es decir, los desterraron de Sonora y los enviaron a Yucatán a realizar trabajos forzados en las haciendas de enequén. El enequén es una fibra que se utilizaba en aquella época para realizar cuerdas, ¿no? Actualmente pues las cuerdas y toda esta cuestión ya se realiza a través de polímeros, o sea, a través de petróleo, pero en el siglo XIX era muy importante el enequén a nivel mundial porque era una de las fibras que se utilizaban para realizar pues estas cuerdas, estos mecates, ¿verdad? Entonces,
hasta allá los mandaron a los indígenas yaquis y mayos de Sonora, los mandaron hasta allá, hasta Yucatán. O sea, los despojaron de su lugar de origen. Fue una guerra entre los yaquis, quienes denominaban a sí mismos, se denominan a sí mismos como los yoreme, ¿verdad? Los yaquis, contra los yoris, es decir, los ajenos a la nación yaqui. Actualmente los yaquis siguen también manteniendo y cuidando su territorio. El enfrentamiento actual ahora son por las mineras, ¿sí? Mineras de otros países que están también despojando de sus tierras, pues, a estos grupos indígenas. Es decir, sigue latente todavía este enfrentamiento entre grupos indígenas y algunos empresarios o inclusive con algunos gobiernos, ¿ok? Bueno, pero durante el Porfiriato se dieron esos primeros enfrentamientos entre los indígenas yaquis y el ejército mexicano. Aquí tenemos entonces a Cajeme, el líder de los yaquis y algunos de los principales líderes de esta guerra que se dio entre yaquis y el ejército mexicano. Otra rebelión rural fue la Guerra de Castas. Se dio en Yucatán, sobre todo en la península de Yucatán. Estamos hablando de Yucatán, parte de Quintana Roo, quizás también parte de Campeche, donde fueron encabezados estos levantamientos armados por parte de los mayas de Yucatán y fueron encabezados por Cecilio Chi. Cecilio Chi es uno de los líderes mayas que estuvo en estos enfrentamientos, llamada Guerra de Castas. Lo que pedían los mayas eran la expulsión de los blancos, es decir, de aquellos que no fueran mayas, para ellos controlar las haciendas y tierras que consideraban eran de su dominio. Es decir, ellos consideraban que el territorio de los mayas pues les pertenecían a ellos. El territorio de Yucatán, Quintana Roo y Campeche pues les pertenecían a ellos, porque ellos eran el pueblo originario que se había establecido ahí, y que esos blancos que llegaban, ya sea algunos extranjeros o inclusive los mismos mexicanos, pues eran considerados extranjeros en esa región. Entonces empezó a dar, por eso se le llama Guerra de Castas, porque pues tuvo estos tintes de enfrentamientos entre grupos indígenas con grupos que no eran indígenas, ¿ok? Entonces ellos consideraban, los mayas consideraban que las haciendas y tierras pues debían de controlarlas ellos, porque ellos eran los que estaban trabajando ahí y eran el territorio de ellos. La Guerra de Castas inició desde 1847 y se extendió hasta el final del Porfiriato, es decir, que durante el Porfiriato hubieron diversos levantamientos armados entre grupos mayas contra grupos no mayas que se habían establecido en esa región. Y bueno, pues continuó durante el Porfiriato y por supuesto Porfirio Díaz mandó al ejército a reprimir algunos de estos movimientos que seguían en lo que es en la Guerra de Castas en la península de Yucatán. Las causas fueron principalmente pues las condiciones de explotación en la que vivían los mayas y el constante endeudamiento en las tiendas de raya, así como la discriminación que sufrían. Muchos de estos mayas que fueron capturados y castigados, pues fueron enviados a trabajar a la isla de Cuba. Es decir, una de las cosas que aplicaba siempre el gobierno de Porfirio Díaz, pues era el destierro. Ya lo vimos con los yaquis de Sonora, que los desterraban a la península de Yucatán, y los mayas de Yucatán pues los desterraban a otras regiones como la isla de Cuba. Y también llegó a existir una región donde se realizaban trabajos forzados, el famoso Valle Nacional, que se encontraba en Oaxaca, y muchos opositores al gobierno de Porfirio Díaz terminaron en ese valle, en el Valle Nacional. Aquí tenemos a Cecilio Chi y algunos de los simpatizantes mayas de la Guerra de Castas. Plan agrarista de Tezontepec. Fue encabezado por Manuel Lozada en Nayarit, y este plan agrarista de Tezontepec se considera como el primer movimiento agrarista, es decir, que buscaba la restitución de tierras a indígenas y campesinos. También este levantamiento armado, este pronunciamiento, fue reprimida de manera violenta, y los indígenas que se vieron afectados en este enfrentamiento fueron sobre todo coras y huicholes, ¿ok? Y vamos a finalizar con una de las rebeliones
rurales que se dio en el estado de Chihuahua, particularmente en el poblado de Tomochic. Fue un enfrentamiento también entre grupos campesinos contra el ejército mexicano. Fue un conflicto ocurrido entre 1891 1892, ya prácticamente hacia el final del Porfiriato, donde los habitantes de Tomochic, Chihuahua, cansados de la explotación de sus recursos madereros, así como rencillas entre los caciques contra los hacendados y los habitantes del pueblo, pues decidieron levantarse en armas declarando la autonomía de la región, ¿sí? Es decir, ellos querían generar un estado autónomo que no tuviera nada que ver con el gobierno porfirista. Este movimiento armado también tuvo tintes religiosos relacionados con la llamada Santa de Cabora, ¿sí? Que tenía su nombre original era Teresa Urrea, llamada la Santa de Cabora, quien de cierta manera les brindó una doctrina, una enseñanza en donde se tenían que levantar en armas y de cierta manera tener como el poder de Dios de su lado, ¿sí? Entonces ella señalaba que debía de eliminarse la maldad e instaurar un nuevo reino de Dios, ¿no? Esa era la idea principal de la Santa de Cabora, y muchos habitantes de Tomochic pues tomaron estas palabras como ciertas, y pues bueno, el conflicto culminó con la masacre que ordenó Porfirio Díaz al enviar un batallón de 1,200 soldados contra tan solo 120 hombres. Esta rebelión rural es una de las más recordadas porque estos 120 hombres que se enfrentaron, hombres, mujeres, niños que se enfrentaron en este conflicto, ocasionaron un gran número de bajas de estos 1,200 soldados que fueron pues a reprimir a estos campesinos que se encontraban en Tomochic. Inclusive hay una novela de Heriberto Frías que ustedes pueden leer, donde pues se puede uno acercar pues a este tema de Tomochic en Chihuahua. ¿Ok? Pues bueno, estos son, digamos, los principales rebeliones rurales que se dieron durante el Porfiriato y que pues muestran sobre todo lo que es la inconformidad que tuvo la clase trabajadora en lo que es en contra del gobierno de Díaz. Sí, entonces como estamos viendo aquí, a pesar de haber existido durante el Porfiriato una bonanza económica, un superávit en lo que son en las finanzas mexicanas, en las finanzas nacionales, finalmente pues esta bonanza no fue para todos. Los ricos se hacían cada vez más ricos, pero los pobres se hacían más pobres. ¿Por qué? Porque pues este crecimiento económico se dio a través de la sobreexplotación de la clase trabajadora, que como vimos estaba inconforme con el gobierno de Porfirio Díaz. Hubieron varias rebeliones rurales que fueron duramente reprimidas, y eso es lo que precisamente le da el sello a la denominada paz porfiriana. Si no se entendió entonces qué era la paz porfiriana, es precisamente esto, el mantener el orden, el mantener la paz, pues a través de la represión violenta a los movimientos armados que surgieron o movimientos sociales que surgieron durante el Porfiriato. Pues por mi parte es todo en este video, espero haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.